Bien, para comenzar esta clase nos vamos a arrodillar y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos para estudiar esta clase número 15 de esta serie tan importante, Señor, que tiene que ver con la salida de las ciudades al campo y el evitar la aglomeración en las ciudades. Padre, humildemente te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que realmente seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando venga. Señor, te pedimos por favor que ahora tu Espíritu Santo esté moviéndose acá entre nosotros, que tus santos ángeles nos hagan compañía y que nos fortalezcas porque somos débiles, Padre. A medida que va pasando más el tiempo, nos sentimos más débiles, más frágiles y con más necesidad de ti, Padre. Por favor, Señor, ten en cuenta nuestra necesidad. A medida que están ocurriendo cada vez más cosas, nos sentimos que tu Espíritu nos hace ver nuestra realidad. Por favor, quédate con nosotros y te pedimos por los miles de hermanos en todo el mundo que escuchan estas clases, que tú los despiertes y que ellos no sean rebeldes a tu Espíritu Santo, sino que realmente se puedan consagrar para hacer tu obra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y que te quedes con nosotros ahora para estudiar tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, he decidido añadir una clase más a la serie que se llama Los adventistas deberían vivir en el campo, porque hermanos, con esto que ha pasado en Chile es importante que tomemos nota de estas cosas y que realmente estemos conscientes de las cosas que están pasando en todo el mundo, ya que hay gente que no le lleva el apunte a estas cosas, pero nosotros sí tenemos que llevarle el apunte, no tenemos que ser personas distraídas. Esta clase número 15 se llama El gran terremoto en Chile y el cumplimiento rápido de los acontecimientos ya predichos. ¿Se entiende, hermanos? El gran terremoto en Chile y el cumplimiento rápido de los acontecimientos ya predichos. Ustedes saben esta cosa terrible que acaba de acontecer en este país hermano de Argentina que es Chile, y oramos mucho por ellos y le pedimos a Dios que ojalá que no haya habido algún hermano adventista nuestro que haya fallecido en ese terremoto. Ya hay más de 200 muertos, hermanos, en ese país, más de 200 muertos, y se sigue contando y vamos a ver qué sucede. Y les espero una larga noche a nuestros hermanos chilenos para ver cómo logran afrontar esta situación tan terrible. Yo quiero hablar un poco de esto, hermanos, porque después del terremoto de Haití, muchos se han burlado de las cosas que yo estaba predicando. Hay hermanos que han dicho, pero ¿cómo vamos a salir de las ciudades? Sí, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Bueno, cada uno sabrá. Cada uno debe tener inteligencia y ciencia para forjar su propio destino. Si no tiene entendimiento, si no tiene inteligencia y no tiene ciencia acerca de lo que la Biblia y el espíritu de profecía enseñan al respecto, y bueno, yo no tengo la culpa. Nosotros estamos tratando de mostrarles cuál es la voluntad de Cristo para la iglesia adventista. Si no te quieres ir al campo, y no te vayas, si Dios no te obliga a irte al campo. Pero estamos viendo, hermanos, el cumplimiento catastrófico de todas estas calamidades en las ciudades y en los lugares más concurridos por la población. Yo aquí tengo información, hermanos, de lo que ha pasado en Chile. Aquí estoy teniendo información, yo les voy a leer un poco para que ustedes puedan entender más o menos lo que ha pasado. El terremoto de Chile de 2010 fue un fuerte sismo ocurrido en la región del Biobío a las 6:47:17, pero en la hora de Chile fue 3:34. Ustedes tengan este horario, hermanos, 3:34 de la hora local, y fue el 27 de febrero de 2010, y noten, hermanos, con una magnitud de 8,8. Es grave la magnitud que ha tenido este terremoto, porque es una magnitud muy grande. ¿Qué vamos a llegar a magnitud 9, hermanos? ¿Y qué vamos a llegar a magnitud 10? Si ahora que no pasa nada y que estamos bajo el tiempo de gracia y que ni siquiera ha salido la ley dominical y que ni siquiera, hermanos, ha descendido todavía la lluvia tardía, hay un terremoto de casi 9 grados.
Entonces, ¿cómo van a ser los terremotos que vengan? Superior a 9, superior a 10, superior a 11, hermanos. Y dice así, hermanos, resultando en alerta de tsunami para las costas de Perú, de Chile, de Ecuador y de Hawái, siendo el segundo mayor terremoto en 20 años, tras el de Sumatra, que fue en 2004, y muchísimo más intenso que el terremoto ocurrido un mes antes en Haití. Hace un mes que fue un terremoto en Haití y ahora tenemos un terremoto en Chile. Por favor, traten como adventistas de captar esta información que yo les estoy dando, hermanos. El epicentro sucedió en la costa de la región del Biobío, aproximadamente 90 kilómetros al noroeste de Concepción, Chile. El sismo ocurrió a las 3:34 am de la hora local y Santiago fue estremecida por más de minuto y medio. Por más de minuto y medio, según se reportó. El terremoto se sintió en partes de Argentina, entre ellas Buenos Aires, o sea, capital federal. Y yo le añado datos, hermanos. Se ha sentido en Tucumán acá. Hay hermanos en Tucumán que lo han sentido acá en Tucumán. En Salta hay 2 muertos. Salta, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Juan, Jujuy. Se ha sentido en todas esas provincias, hermanos queridos. Existió inicialmente una alerta de tsunami para Chile, Perú y Ecuador. La advertencia luego se extendió a Colombia, Antártida, Panamá y Costa Rica y posteriormente a todas las costas del Océano Pacífico. Además, se esperaba un tsunami en las costas de Hawái alrededor de las 11:05 horas, lo que finalmente no ocurrió. Entonces, hermanos, les comento más o menos. El terremoto ocurrió en el borde convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Las costas de Chile tienen una historia de grandes terremotos originarios de esta frontera de placas, como el terremoto de Valdivia. ¿Se acuerdan? El terremoto de Valdivia que ocurrió en el año 1960, el más fuerte de la historia entre los registrados mediante sismógrafos, llegando a los 9,5 grados Richter. O sea, si aplicamos la lógica, hermanos, la lógica teológica basada en el fundamento profético, si ahora hay de 8 grados, 8,5, 9 y 9,5, ¿cómo van a ser cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos? Arriba de los 10. Sigue diciendo, hermanos, la siguiente tabla muestra los grados de intensidad del terremoto según la escala sismológica de Mercalli. ¿Sí? En Antofagasta fue 2. En Copiapó fue 3, en Huasco 3, en Vicuña 3 y 4 grados, en Illapel grado 5, en La Serena grado 4, en Valparaíso grado 8, hermanos. Se lo ha sentido en Valparaíso en grado 8, en Rancagua se lo ha sentido en 7 grados, en Concepción 9 grados. En Valdivia 7 grados, en Calama 2 grados, en Tierra Amarilla 3 grados, en Coquimbo 3 grados, en Los Vilos 5 grados, en Valle Elqui 3 grados, en Viña del Mar 8 grados. ¡Qué casualidad en Viña del Mar! ¿Qué se da en Viña del Mar, hermanos? El Festival de Viña del Mar, que ya enseguida voy a hablar de eso. En Santiago 8 grados, en Talca 9 grados, en Temuco 7 grados, en Puerto Montt 5 grados. ¿Qué podemos decir acerca de los daños? Las ciudades grandes más devastadas fueron las de Concepción y Talca. Las ciudades más devastadas, hermanos, fueron las de Concepción y Talca. La primera de ellas quedó aislada debido a la destrucción de las principales arterias viales de acceso y al desprendimiento de una brecha del puente Yacollén. Adicionalmente, el puente viejo quedó completamente destruido. En Santiago, los edificios se sacudieron y algunos se derrumbaron. Se cerró la ruta 68 por peligro de derrumbe. El temblor también se sintió en Argentina. El terremoto de magnitud 8,8 provocó el colapso de las líneas telefónicas,
por lo que era difícil confirmar los daños, junto con un apagón de todo el sistema interconectado central. Por consiguiente, los servidores de Internet localizados en Santiago o las ciudades afectadas dejaron de funcionar temporalmente. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de la costa oeste de Estados Unidos dijo que no esperaba que ocurriera un maremoto en el Pacífico estadounidense o Canadá, pero continuaría revisando la situación. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló también que habitantes en el archipiélago de Juan Fernández, situado en el Océano Pacífico, informaron que una ola de gran tamaño llegó a la costa, dejando a 5 personas muertas y 11 desaparecidas. Eso sí es verdad, hermanos. En el archipiélago de Juan Fernández sí ha habido un tsunami y hubo grandes destrucciones. ¿Se dan cuenta? Estoy leyendo información de acá de la computadora, hermanos, directamente de internet. La presidenta argentina, y aquí hablemos un poco ahora de lo que tiene que ver con las reacciones internacionales, ¿no? La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se comunicó con la presidenta Bachelet y le ofreció toda la ayuda necesaria, según la agencia estatal de noticias TELAM. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, envió sus condolencias al gobierno chileno y se solidarizó con el pueblo de ese país. Noten, hermanos, esto no es una clase aburrida donde yo leo una cita que ustedes ya conocen. Noten la reacción internacional. Todos los países están atentos en lo que pasa en Chile y los adventistas estamos durmiendo. Pues gracias a Dios que esta clase no duerme, y yo le pido a Dios, y hoy estuve orando y llorando y pidiéndole a Dios que yo no esté dormido para predicar estas verdades que nuestro pueblo tiene que saber. Resulta que los paganos están atentos a esto, hay una reacción internacional y los hermanos adventistas duermen y no tienen compasión ni misericordia por las almas que se están perdiendo. ¿A dónde está Cristo en el corazón de estas personas? Pero gracias a Dios que los hermanos de acá han estado sirviendo y a Cristo, han salido a dar estudios bíblicos, han venido a aprender estudios bíblicos, han ido al culto a adorar a Dios, han orado por los hermanos que están mal espiritualmente. Pero noten las reacciones internacionales. El mandatario del Ecuador, Rafael Correa, se solidarizó con el pueblo chileno y ofreció ayuda internacional. El presidente de México, Felipe Calderón, vía Twitter, expresó su solidaridad y condolencias al gobierno y pueblo de Chile. Asimismo, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México emitió un comunicado de manera oficial expresando las mismas palabras del presidente y manifestó que estará atento a la información proveniente de Chile y dispuesto a brindar apoyo. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez se solidarizó con la hermana República de Chile y con las familias de las víctimas a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Extendemos nuestra solidaridad en este momento de dolor y estamos al servicio del gobierno y pueblo chileno para lo que ese país necesite de nosotros, mencionó el presidente de Perú, Alan García, también. Noten, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se comunicó con la presidenta Michelle Bachelet y urgió a los residentes de la costa oeste estadounidense a seguir las instrucciones de las autoridades locales y a evacuar las áreas costeras. Y yo me he venido a predicar este tema, y cuando me venía, en mi casa todavía están dando noticias mundiales de todo lo que está aconteciendo. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dice que los sistemas de cooperación y rescate colombianos quedan a disposición de la ayuda que puedan requerir las autoridades del hermano pueblo chileno, y el gobierno colombiano expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Chile por el terremoto ocurrido en ese país en la madrugada de hoy. De igual manera hace llegar sus condolencias a las familias y allegados de quienes perdieron la vida en ese lamentable hecho. ¿Se dan cuenta lo que está pasando en el mundo, cómo el mundo se está moviendo? Ojalá que los hermanos adventistas que me escuchan por internet
puedan también acercarse a Jesús y tener una comunión íntima con Jesús que los ayude a predicar estas verdades con fervor y con entusiasmo y con vida del Espíritu Santo, hermanos. Porque solamente el Espíritu Santo es capaz de dar vida. Las réplicas en Argentina. En Argentina se han producido réplicas del sismo de Chile. Particularmente intensos fueron los temblores que se registraron en las provincias de San Juan y Mendoza, donde alcanzó alta intensidad. También se registraron temblores de menor magnitud en las provincias de Río Negro, Chubut y La Pampa. Bien, hermanos, y ahí finalizamos con la información. Aquí ha habido réplicas en Salta, hermanos, en Salta y en Tucumán. Con respecto a Salta y Tucumán, dijeron los expertos que no tiene nada que ver con el terremoto de allá de Chile. Pero con respecto a Mendoza y las zonas apegadas a Chile, sí tiene que ver con Chile, hermanos. Pero ya les voy a explicar a lo que yo quiero llegar. Cada acontecimiento que ahora está sucediendo y que lo podemos ver, hermanos, produce una hecatombe en todo el mundo, produce una reacción en todo el mundo, produce una reacción internacional en todo el mundo, hermanos. Está produciendo una reacción internacional en todo el mundo. Y yo pregunto, ¿en la iglesia adventista está produciendo una reacción para que nosotros nos despertemos? Hermanos, van a venir peores cosas. ¿Se acuerdan la última clase que yo di? Ahí no quise explicar algunas cosas porque había personas presentes acá que yo no quise explicar unos versículos, ¿se acuerdan? Porque había visitas y eran sensibles y no quería lastimarlas, pero ahora las voy a explicar. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Tranquilizándome un poco porque estamos todos alterados con lo que ha pasado, podemos ver que todo lo que acontece en materia de calamidades produce una reacción internacional y después va a ir produciendo reacciones mundiales. Todo el mundo, hermanos, queda alerta. La sociedad política, la sociedad civil, la sociedad internacional, todas las culturas del mundo están atentas a las calamidades que están pasando. Y yo, hermanos, quiero, hermanos, decirles algo. Cuando yo hablo hay muchos hermanos que no me entienden y yo les digo así y les voy a contar varias cosas. Esto hace que se aproxime más cerca la ley dominical, pero hay hermanos que no entienden esto. Ya falta más poco para que se decreten las leyes dominicales. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque Satanás pone su propia interpretación a los eventos que están aconteciendo. Esto hace, hermanos, que veamos que la ley dominical está más cerca. Vamos a comenzar leyendo Eventos de los Últimos Días, página 132. En Eventos de los Últimos Días, página 132, la última cita, que sería la cita número 5, dice así, y por favor presten atención y van a ver a dónde yo quiero llegar con este tema que yo quiero dar en esta noche. En Eventos de los Últimos Días, página 132, la última cita, que es la cita número 5, dice así, Satanás pone su propia interpretación sobre los eventos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra, y noten, que llenan la tierra, son un resultado de la violación del domingo. Y noten ahora, pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. ¿Qué le sigue ahora, hermanos? Que los hombres influyentes decreten leyes para tratar de apaciguar la ira de Dios según la manera que tienen ellos de pensar.
porque ellos están pensando como Satanás quiere que piensen. Lo próximo que viene es la ley dominical, hermanos. Ya son bastante los terremotos. Y dice claro acá el espíritu de profecía: pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Ahora en la página 133, la cita número 1 dice: esta misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor o domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de ese día, mejoraría en gran manera la moralidad social. ¿Se dan cuenta? Y que si se hiciese obligatoria la observancia de ese día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Evento de los últimos días, páginas 132 y 133, según el espíritu de profecía, dice claramente que lo próximo que se viene es la ley dominical, hermanos. ¿Por qué? Hermano, no estoy queriendo decir que después del terremoto de Chile viene la ley dominical, no. Estoy diciendo que pronto, siguiendo a estos acontecimientos que van a acontecer en todo el mundo, vendrá la ley dominical que, como sabemos, comenzará en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, hermanos, voy a Evento de los Últimos Días, página 208. Evento de los Últimos Días, página 208, y noten lo que dice así. Dice así, hermanos, dice así. Evento de los últimos días, página 208. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber hermanos que se van a levantar como atalayas para predicar estas verdades? Evento de los últimos días, página 108, cita 1, 2 y 3. Presten atención. Él suscitará hombres y mujeres. Noten, hermanos, porque las hermanas mujeres también tienen que hacer la obra, aunque no puedan predicar en el púlpito, pero tienen que hacer la obra en todos lados. Dice así: Él suscitará hombres y mujeres entre la gente común para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Otra cita: en la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Hermano, ¿tú no le crees a Dios? ¿Le crees o no le crees lo que Él está diciendo? Hay hombres que tú los vas a ver con tus propios ojos, que Dios los llamará, los levantará y los exaltará para predicar estas verdades. Suscitará y exaltará de entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu, antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas, o sea, hablando de la educación científica. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. ¿Cómo? Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. Cita número 3. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz.
¿Por qué hay hermanos adventistas que no entienden estas cosas y que no las pueden comprender y como consecuencia no las pueden predicar? Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. ¿Qué es eso? La lluvia tardía. Dios ahora, hermanos, en todo el mundo está levantando hombres y mujeres. Los llama, los levanta, los exalta para que den el mensaje con el poder del Espíritu Santo, ese mensaje que ha de llenar toda la tierra con luz y gloria. Pero solamente se les dará luz a aquellos que están buscando la luz, hermanos. Todo esto que ha pasado en Chile es lo que acabamos de presentarle. La gente está mal, la gente está asustada. Hoy he visto por todos lados, como les comentaba hace rato, yo venía por la calle y como hace calor, están todas las puertas abiertas. Y como ya era tarde, ya era de noche, se ve para adentro la luz de las casas. Y se veía todos los televisores prendidos. Yo venía, hermanos, y veía todos los televisores prendidos y la gente sentada mirando el noticiero. Y se escuchaba que era el noticiero. En mi casa, parte de mi familia que no es creyente y que no quiere saber nada de Dios, todos estuvieron hoy en día sábado, con el televisor prendido, mirando las cosas que acontecían. Aquí me decía Juan Carlos, me dice Hugo, me dice, acabo de pasar y acabo de charlar con Juan Carlos, me dice, no sé, me dice qué está pasando, no sé cómo será, no sé si será coincidencia, pero las profecías se están cumpliendo. Hermanos, gente que no es practicante o profesante de religión alguna se da cuenta que las profecías se están cumpliendo y no son adventistas. ¿Y por qué los adventistas no están despiertos frente a todos estos acontecimientos que tienen que acontecer ahora y que nadie los reconoce? Y no va a faltar el ciego espiritual que va a decir, bueno, pero esto tenía que pasar. Y si ya sabemos que tenía que pasar. Ahora lo que no sabemos es la intensidad, lo repentino que va a ser, el orden cronológico, que sí tenemos que saber en qué orden se van a dar y qué viene después. Todo esto va a motivar a que se dé la ley dominical, hermanos. Porque cuando hay problemas de catástrofes en todo el mundo, ¿a quién le piden ayuda? A Estados Unidos. ¿Y quién es el primero que se entera, hermanos? Todos los pedidos, ¿a quién ha llegado? A Barack Obama. Entonces, cuando haya catástrofes en Chile, en Argentina, cuando haya en Perú, cuando haya en otros países, qué sé yo, no sé qué países, todos le piden ayuda a Estados Unidos y a las superpotencias. Entonces Estados Unidos va a decir, bueno, ya dejémonos de molestar, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Tenemos que sacar una ley que haga que la gente se vuelva más moral, más piadosa, más familiera, mejor persona. Y bueno, eso no es un campo del Estado, eso es un campo de la iglesia y de las religiones. Vayan a las iglesias y vuelvan a sus religiones, que le vamos a dar un día para eso, el día de domingo. Cada calamidad que hay produce una reacción internacional. Ojalá que los hermanos que me escuchan puedan despertarse con respecto a este tema. Rapidito. Sí. Claro. El día domingo. Bueno, son 50% católicos y 50% protestantes en Estados Unidos. Y podríamos decir que ya la mayoría es católico. Pero sea mayoría o minoría no nos interesa. Lo que tienen en común es el día domingo, que es un día que tienen para guardar. Vamos a investigar algunas cosas y vamos a ir explicando, hermanos, según lo que ha pasado en Chile. En el Salmo 104, vamos rapidito, textos que ya conocen pero que tenemos que volver a explicarlos. En el Salmo 104, hermanos, Salmo 104, en el Salmo 104, versículos 23 y 24 dice así, presten atención. Sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Versículos 28 y 29. Les das y recogen,
abres tu mano y hártanse de bien. O sea, Dios los bendice. Pero también hace otra cosa según el verso 29. Te muestra que no todo es bendición. También hay castigos. Versículo 29. Escondes tu rostro y túrbanse. ¿Por qué Dios esconde el rostro de personas, naciones o ciudades? Si vamos a la comparación de texto es porque hay pecado. Escondes tu rostro, túrbanse. Les quitas el espíritu, dejan de ser y tórnanse en su polvo. Versículo 31 y 32. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras, o sea, en lo que él hace. Versículo 32. El cual mira a la tierra y ella tiembla. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Los terremotos son simplemente por el movimiento de las placas tectónicas o es por algo más allá de eso? Porque si alguien me dice, no, porque no va a faltar el que diga, no, los terremotos son simplemente por el movimiento de las placas tectónicas. Y yo le pregunto, ¿y quién mueve las placas tectónicas? ¿Y quién decide cuándo se tiene que mover una placa tectónica y en qué dirección y con cuánta intensidad? ¿Que la placa se mueve porque ella quiere, porque ella sola, porque tiene vida propia? ¿La placa se manda a sí misma? No, hermanos, no, hermanos, yo no creo en eso. Yo creo que Dios está en toda la perdón, hermanos, yo creo que Dios dirige toda su creación, manda sobre toda su creación y Él ordena las cosas que tienen que pasar. Pero nosotros no somos como los deístas y como los panteístas que dicen que Dios está ajeno a su creación y que Él creó, ¿verdad?, la creación y la deja que se mueva sola. No, Él la dirige y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y por eso está diciendo acá el Salmo. El versículo 29 dice, escondes tu rostro y túrbanse, les quitas el espíritu y dejan de ser y tórnanse en su polvo. Pero el versículo 32 hace una conexión rara y dice, el cual mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Y qué raro el versículo 35, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová, aleluya. Entonces, hermanos, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué ha acontecido esto que ha acontecido en Chile? ¿Por qué? Hermanos, la gente en todas partes del mundo está muy apartada de los mandamientos de Dios. Están pisoteando los mandamientos de Dios. Y si bien es cierto, pisotean los 10 mandamientos juntos, los mandamientos que más pisotean, hermanos, doctrinalmente hablando, en práctica, hermanos, pisotean los 10 mandamientos. El mundo no guarda nada, hermanos, pisotea los 10 mandamientos, pero por doctrina y por decreto, ¿cuáles son los mandamientos que no guardan? El primero, el segundo y el cuarto. Por doctrina, las iglesias católicas y las protestantes han cambiado y no enseñan el primero, el segundo y el cuarto mandamiento. Eso ya no es tan solamente por práctica, sino que por doctrina los contradicen y los interpretan de otra forma, los cambian, los hacen otra cosa y le enseñan mentira a la gente. O sea que en práctica transgreden los 10 y en doctrina transgreden el primero, el segundo y el cuarto, hermanos. La gente, esto que ha pasado en Chile es porque, hermanos, en todas las naciones del mundo la gente se está apartando terriblemente de los mandamientos de Dios. Están pisoteando terriblemente la ley de Dios. Están pisoteando su santo sábado. Están pisoteando el carácter sagrado de su ley. A Dios ya no le está gustando. Y Dios va a ir secuencialmente dando sus juicios en diferentes naciones y en las diferentes ciudades de las naciones, porque la razón es esta: están pisoteando y violando sus leyes y Dios ya no puede seguir soportando eso, hermanos. Dios ya no puede seguir soportando esto. Dios lleva cuenta de las naciones. Y bueno, ahora le tocó el momento a Chile. Yo expliqué en la clase pasada lo que le había pasado a Haití, ahora le tocó a Chile. ¿Y quién sigue después? Y capaz que siga Argentina, hermanos.
Algo que me dolió mucho, hermanos, es que algunos canales de Argentina estaban transmitiendo lo que estaba pasando en todo el mundo y otros, por conveniencia comercial, otros canales se han puesto a transmitir el partido. Y muchos argentinos llenaron las canchas mientras un país hermano está sufriendo catástrofes tremendas. Se aman los placeres, se aman las diversiones, se ama la tontera y la vanidad, hermanos. Y Dios ya no está pudiendo aguantar y tener más paciencia con respecto a la violación que se hace de sus mandamientos. Por eso es que se enoja Dios y esconde su rostro y se turban. Y muchos pecadores tienen que ir siendo destruidos, hermanos. Todo lo que está pasando es porque se está violando, hermanos. Se está violando los mandamientos de Dios. Se está teniendo en poco la ley de Dios. Ojalá, le ruego a Dios que los hermanos que están escuchando en diferido ahora esta clase en todo el planeta Tierra y que están bajando estas clases bíblicas, ojalá haya alguno que se despierte en el Espíritu de Dios para hacer la obra que Dios le ha encomendado y para proclamar con poder estas cosas. ¿Por qué estamos dormidos? ¿Por qué no salimos a predicar a Cristo? Para que Cristo, hermano, transforme la vida de las personas y esas personas vuelvan al camino de la obediencia de los 10 mandamientos, habiendo sido redimidos por Cristo. La gente tiene que volver, pero tiene que entregarle su corazón a Jesús. Jesús va a cambiar su vida. ¿Y para qué la va a cambiar? Para ponerlos de nuevo en el camino de la obediencia. Pero hasta que Cristo no transforme sus corazones, no pueden volver, hermanos, al camino de la obediencia. Hermanos queridos, vamos a ver Job capítulo 9, en el libro de Job, capítulo 9, versículo 1 al 6. En el libro de Job, capítulo 9, versículo 1 al 6 dice así, presten atención, y noten que está hablando Job, no están hablando los 3 amigos de Job, sino que está hablando Job. En el capítulo 9, versículo 1 al 6 dice, y respondió y dijo, ciertamente yo conozco que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000. Y noten lo que se dice de Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? ¿Hay alguna nación, alguna ciudad que permanezca en desobediencia a la ley de Dios y se endurezca contra los mensajes que Dios les envía por medio de sus atalayas y que quede tranquilo, que quede en paz y que quede en seguridad? ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Y noten el versículo 5 cómo actúa Dios con las ciudades y con las naciones. Noten en el versículo 5, hermanos, que arranca los montes con su furor, terremotos, hermanos, y habla de la ira de Dios. La palabra de Dios dice que todas estas cosas son consecuencias del furor de Dios, de la ira de Dios, del furor de Dios, no de causas simplemente naturales. La causa natural es que se mueve la placa tectónica. La causa sobrenatural es que la ira de Dios mueve a la placa. ¿Se entiende, hermanos? Que arranca los montes con su ira, con su enojo, con su furor, y no conocen quién los trastornó. Esto se cumple hoy en día. La gente no sabe por qué vienen estas cosas. No saben por qué vienen estas cosas. Y aquí te está diciendo la Biblia de quién proceden estas cosas, porque Dios es soberano sobre el planeta Tierra. Nuestro Dios de amor no puede ya seguir escuchando el clamor de los afligidos en todas las naciones por causa de los opresores de ellos. Hay mucha injusticia social, mucha injusticia política, mucha injusticia familiar, mucha injusticia cometida contra el prójimo. Y dice el versículo 6, que remueve la tierra de su lugar, terremotos, y con su furor, con su ira, que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Ahora sigamos leyendo. Versículo 10 al 13, el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número, he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, y pasará y no lo entenderé.
he aquí que arrebatará, o sea, con castigos, hermanos, arrebatará, ¿y quién le hará restituir? ¿Y quién le dirá qué haces? Cuando Dios arrebata con azote, hermanos, ¿quién le va a ir a decir, ¿por qué has hecho esto? Y sigue diciendo, hermanos, el versículo 13, Dios no tornará atrás su ¿qué cosa? ¿Su qué cosa? Su ira. ¿Se dan cuenta que los arrebatos con los cuales Dios arrebata y los azotes que Dios da, la palabra de Dios es bien clara que tiene que ver con una causa sobrenatural y divina, la ira de Dios? ¿Por qué no se habla más de la ira de Dios cuando la Biblia se cansa de hablar de eso, hermanos? Dios ya no puede ver que se siga, hermanos, pisoteando todo. Ahí en Chile, hermanos, estaban en plena jarana a las 3 de la mañana en el Festival de Viña del Mar. En plena jarana, hermanos. Y noten lo que pasó. Y dice el versículo 2, hermanos, el versículo 13, Dios no tornará atrás su ira, y debajo de él se encorvarán los que ayudan a los soberbios. Todos los fuertes de la tierra quedan humillados ante el poder de Dios. Y noten lo que dice el versículo 22 al 24, hermanos. Versículo 22 al 24. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Entonces me detengo en el versículo 22. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Había personas que me preguntaban, ¿por qué en estas catástrofes hay hermanos justos, adventistas, que eran buenos, que eran obedientes, que eran justos y mueren? ¿Saben por qué mueren, hermanos? Porque Dios, cuando Dios ejecuta azotes sobre la tierra, en medio del azote Él decide que incluso los justos y muchos justos mueran para llevarlos al descanso. Él puede consumir un montón de justos para llevarlos al descanso y para salvarlos. ¿Sabían eso? Entonces yo me detengo acá en el versículo 22 y dice, ¿pero por qué han sido consumidos tantos justos en esa catástrofe? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios ya va decidiendo ahora que muchos hermanos adventistas no van a soportar lo que se viene, entonces el Señor, para salvarlos, aprovecha a llevarlos al descanso ahora y los consume también a los perfectos. ¿Y quieren que profundicemos un poquito más esto? Vamos a Isaías capítulo 57 y ya volvemos de nuevo al libro de Job. Ya enseguida volvemos al libro de Job, pero ahora vamos a Isaías capítulo 57, versículo 1 y 2. En Isaías capítulo 57, versículo 1 y 2, nosotros nos preguntamos, ¿por qué el perfecto también es consumido por Dios? Y se acuerdan que estábamos leyendo todo el capítulo 9 del libro de Job y dice que tanto el perfecto como el impío son consumidos. Bueno, al impío ya sé por qué lo consume, por causa de sus pecados y porque le llegó su tiempo, le llegó su castigo y tiene que ser cortado. Pero al perfecto, ¿por qué? ¿Por qué lo consume? ¿Y por qué es llevado al descanso? En Isaías capítulo 57, versículo 1 y 2 dice lo siguiente, ¿perece quién? Y puede perecer de cualquier manera, en accidentes, porque lo matan, en calamidades, en terremotos, etcétera, etcétera. O de muerte natural. Perece el justo y no hay quien pare mientes, y los píos son recogidos, los píos, los piadosos, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es recogido el justo. Les pongo un ejemplo. Capaz que viene un terremoto acá a Tucumán, y Dios sabe que Hugo Ortiz y María José y Emilio y María Silvia y Pocho no van a aguantar la aflicción que está delante. Entonces de delante de la aflicción es recogido el justo para que no sufra. Presten atención. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es recogido el justo. Versículo 2, entrará en la paz y descansarán de sus hechos. Y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios.
¿Qué está queriendo decir aquí, hermanos? Que Dios ve, y hay gente que no entiende esto, es un misterio. Entonces Dios, para salvarlos, porque los ama, porque los quiere, porque se preocupa por ellos, ve que no van a soportar la aflicción. Entonces a los piadosos, a los píos, a los justos son recogidos. Y hay gente que no entiende, que no se para a pensar en eso, que no se para a meditar en eso. Y ¿saben lo que significa, hermanos? Que son recogidos de delante de la aflicción para que no sufran más. Y Dios también los consume a los justos, y mueren y son llevados al descanso porque ve que no van a soportar. Hay gente que está sufriendo, hay gente que ahora es buena, que ahora es justa y no soporta tanto sufrimiento. Entonces Dios los recoge de delante de la aflicción y los lleva al descanso para que no sufran más. ¿Se entiende, hermanos? Sigamos leyendo. Profundicemos un poquito más esto. En Eclesiastés capítulo 9, vamos a Eclesiastés capítulo 9, hermanos. En Eclesiastés capítulo 9 dice el versículo número 1 al 3 y versículo 12. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 1 al 3 y versículo 12. Y a ver si se dan cuenta lo que quiere decir ahí, hermanos. Ciertamente dado he mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Y noten, presten atención por favor, que los justos y los sabios y sus obras, o sea la gente buena, están en la mano de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Bueno, ahí habla del justo. Pero ahora noten el versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Y está hablando de que tienen que morir. Todos tienen que morir, ¿o no? Pero no te explica cómo van a morir. Un mismo acontecimiento nos va a pasar a los justos y a los injustos. Todos tenemos que morir, pero no se nos dice cómo vamos a morir. Algunos morirán de muerte natural, otros por enfermedad, otros por accidente, otros en calamidades, otros en accidentes. Pero un mismo acontecimiento acontecerá a todos. Presten atención. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, y al que jura como el que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, o sea, la muerte. Pero no se nos explica cómo vamos a morir. Y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después se van ¿a dónde? A los muertos. Pero noten el versículo 12. Noten el versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, ni el hombre malo ni el hombre bueno. Nadie. Por eso hay que prepararse, porque ninguno conoce el tiempo en que le va a llegar la muerte, si es que le tiene que llegar, sea bueno o sea malo. Por eso hay que prepararse y hay que orar y hay que velar, porque dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Y qué puede ser, hermanos, el tiempo malo? Una enfermedad, una catástrofe, un accidente, un asesinato, una guerra, qué sé yo. O sea, que ya sabemos que al bueno y al malo a todo le acontece un suceso, que es la muerte. Pero el contexto te habla de que ese suceso de la muerte te puede caer de manera de repente, en forma inesperada, como un tiempo malo. Un tiempo malo es como, por ejemplo, lo que ha acontecido ahora en Chile, este terremoto de 8,8 grados. Vamos a Eclesiastés capítulo 8.
en Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. Y aquí habla, hermanos, en el versículo 1 habla de los que realmente están despiertos en el tiempo del fin, hermanos, los que se dan cuenta de las cosas que están sucediendo. La persona que está despierta está descrita acá en el versículo 1 y dice así: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre hará relucir su rostro y mudaráse la tosquedad de su semblante. Y presten atención ahora a lo que dice, hermanos, el versículo 5 al 8. Versículos 5 al 8. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Los sabios se dan cuenta de los tiempos en que están viviendo. El tonto no se da cuenta, el necio no se da cuenta, el fatuo no se da cuenta, pero el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio en que vive. Versículo 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, mas el trabajo del hombre es grande sobre él. Y noten lo que dice el versículo 7, hermanos, presten atención. Porque no sabe lo que ha de ser. Hermanos, sea el sabio o el que no es sabio, ¿puede saber en qué momento le llega la muerte? Pero sí podemos discernir el tiempo, o sea, sabemos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hermanos, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Pero sabemos el día exacto en que vamos a morir? No, porque eso solamente lo sabe Dios. Y dice el versículo 7, porque no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. ¿Ven? Ahora pueden entender un poco mejor, hermanos, por qué Dios incluso a los justos los lleva al descanso cuando ellos menos se imaginan. Incluso a los justos, hermanos, ni siquiera ellos pueden entender por qué Dios los llama al descanso en el momento en que ellos menos se lo imaginan. Ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Y vamos al versículo número 14, hermanos, Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que sucede, hay vanidad que se hace, o hay vanidad que sucede sobre la tierra, que hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de impíos. Uno dice, pero ¿por qué ha muerto este cristiano tan bueno en esta calamidad si era tan bueno y tan consagrado? Y bueno, porque son cosas que acontecen en esta tierra, hermanos, que son misterios, pero que podemos entender la providencia de Dios, de por qué Dios decide en ese momento llevarlos al descanso. Hay muchos justos que, bueno, son misterios, pero de que acontecen, y son justos, pero son llevados al descanso, porque quizás no van a poder soportar las cosas que vendrán en el tiempo del fin. Hay vanidad que se hace o sucede sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acaece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y ahora volvamos al libro de Job capítulo 9. Job capítulo 9, hermanos. En el libro de Job capítulo 9 dice algo interesante. En Job capítulo 9 dice el versículo 22, y ahora sí van a poder entender mejor lo que veníamos enseñando. Job capítulo 9, versículo 22 al 24. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. ¿Y tenía razón o no tenía razón Job en esto? Versículo 23. Si azote mata de repente, ¿y mata a quién? Al impío y al perfecto. Si azote mata de repente, hermanos, ríese de la prueba de los inocentes. Versículo 24, la tierra es entregada en manos de impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está?
Hermanos, Dios es soberano sobre todo lo que acontece en la tierra. Y Él desde su trono emite los juicios que deben caer sobre cada nación, y Él da la orden de los juicios que deben acontecer. ¿Queda claro o no, hermanos? Vamos a Job capítulo 18. En el libro de Job capítulo 18, ahora entienden por qué algunos hermanos que incluso sean buenos tienen que ir al descanso, hermanos. En el libro de Job capítulo 18 dice el versículo 5 y 6. Job capítulo 18 versículos 5 y 6. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, hermanos. Retomamos el tema de que las naciones, hermanos, están pisoteando mucho la ley de Dios. Y está mal, no le están llevando el apunte a la ley de Dios, no le llevan el apunte al cuarto mandamiento, que es el día sábado. Por favor, guardemos bien el sábado, hermanos. Dice el versículo 5 y 6, ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. Versículo 6, la luz se oscurecerá en su tienda, y apagaráse sobre él su lámpara. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en muchas ciudades? Versículo 11 al 14. De todas partes lo asombrarán temores. Y hoy veía, hermanos, el noticiero de Chile, y réplica de los terremotos. Y temores por todas partes de las réplicas. Y temores por todas partes sentían de la amenaza de tsunamis. Y temores por todas partes porque se habían iniciado incendios, escapes de gas, temores por todas partes porque habían colapsado los edificios y los hospitales, temores por todas partes porque se había caído la pared y el muro de una cárcel y más de 200 presos habían escapado. Noten lo que dice, hermanos, el versículo número 11, de todas partes lo asombrarán temores y haránle huir desconcertado. Su fuerza será hambrienta y a su lado estará aparejado quebrantamiento. El primogénito de la muerte comerá los ramos de su piel y devorará sus miembros. Su confianza será arrancada de su tienda y harále esto llevar al rey de los espantos. Satanás, hermanos. Sigue diciendo, versículo 17 al 21, presten atención. Todo esto es lo que estamos viendo en el cumplimiento de lo que está pasando en Chile, hermanos. Versículos 17 al 21. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Porque van al sepulcro, hermanos. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los por venir, como ocupó el pavor a los que fueron antes. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. ¿Por qué dice esto la sagrada palabra de Dios, hermanos? Porque esto está hablando de aquellas personas impías que parecen maravillosas, que parecen buenas, que parecen religiosas, que parecen buena gente, que parecen piolas, que parecen amigables, que parecen piadosas, que parecen mansas, que tienen apariencia de piedad, pero según su religión están pisoteando los mandamientos de Dios, y uno les predica lo que dice la ley de Dios en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, pero no quieren conocer a Dios. Y como no quieren conocer a Dios, dice Job 18:21, ciertamente, de seguro, seguramente son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Hay gente que parece muy buena, pero por culpa, hermanos, de lo que ha hecho la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ha escondido los verdaderos 10 mandamientos del mundo.
y ha engañado al mundo con sus falsas doctrinas y sus falsos 10 mandamientos. La Iglesia Católica tiene 10 mandamientos que son falsos, que no son los que enseña la Biblia, y todas las naciones están bebiendo de sus doctrinas pecaminosas. Todo lo que acontece, hermanos, es como resultado del vino, de la fornicación que está dando a beber a todas las naciones. Y Chile y Argentina son naciones católicas que beben de las doctrinas de Roma. Todo esto es la consecuencia. Ahí están los resultados. Ahí pueden ver ustedes los resultados de lo que está haciendo la Iglesia Católica, hermanos. ¿Y por qué nosotros tenemos que despertarnos y predicar correctamente las verdades bíblicas? Job capítulo 21. En el libro de Job capítulo 21 leemos los versículos 16 al 22. Job capítulo 21, versículo 16 al 22. Presten atención. En el libro de Job capítulo 21, versículo 16 al 22, esto es claro, hermanos, no se necesita dar tanta explicación con respecto a esto. Versículo 16 al 22. Hablando de los malos en todas partes que no quieren aceptar la ley de Dios para guardarla, dice así: he aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Cuando ellos nos dicen que tenemos que guardar el domingo, nosotros les respondemos: vuestro consejo esté lejos de nosotros. Versículo número 17. Oh, hermanos, presten atención. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Yo le pediría a un sacerdote católico, al mejor sacerdote católico que me traigan, y al mejor pastor evangélico protestante que me lo traigan, o testigo de Jehová o mormón, y que me dé un sermón de 1 hora o 2 horas o 3 horas acerca de este versículo. Y que no me vengan a decir que acá estaban hablando los amigos de Job, porque aquí no hablan los amigos de Job. En el capítulo 18 y en el capítulo 21 habla Job. ¿Y qué dice cuando finaliza el libro de Job? Dios los reta a los amigos de Job y le dice: mi ira es sobre ustedes porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Hay que estudiar el libro de Job, hermanos. Y dice acá, el versículo número 17, oh, cuántas veces. ¿Y por qué dice cuántas veces? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre se ha mantenido activo, manteniéndolas a raya a las naciones, manteniéndolos a raya a las ciudades, manteniendo a raya a los hombres para que no se pasen del límite establecido por Dios. Para aquellos que dicen, no, Dios no castiga, y aquí dice, ¿cuántas veces? ¿No se dan cuenta de cuántas veces Dios obra en la humanidad? Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Les voy a explicar algo, ¿no? Hay mucha gente que no entiende esto, pero el impío no es aquel que se muestra impío ante la gente. Impío es aquel que es impío en su mente y en su corazón. ¿O qué creen ustedes que Satanás es tonto? ¿O qué creen ustedes que los ministros del diablo son tontos? ¿O qué creen ustedes que la gente que está bajo la influencia del diablo son tontos? No son tontos. ¿Por qué? Porque porque el diablo, hermanos, el diablo los aleja de Dios, pero cuando los aleja de Dios, el diablo hace algo, les da sabiduría diabólica para que sepan cómo engañar a las personas. Entonces, el diablo les enseña a que tengan apariencia de piedad. Y uno dice, pero si estos católicos son buenos, pero si estos protestantes son buenos, pero con sus acciones menoscaban la influencia de la ley de Dios y son impíos. Sí, exactamente. Pero ese sería otro tema ya. En el versículo número 18 dice así, hermanos, presten atención.
serán como la paja delante del viento. ¿Por qué dice como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino? Catástrofes, hermanos. Dios guardará para sus hijos su violencia y le dará su pago para que conozca, para que aprenda, hermanos, para que conozca y para que aprenda. Y verán sus ojos su quebranto y beberá la ira del Todopoderoso. Versículo 21. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Y noten el versículo 22, ya el que no entiende con el versículo 22 ya no entiende nada, hermanos, ya no entiende nada. Y dice así: ¿enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados, a los que están soberbios? Hay naciones católicas o protestantes que no quieren hacer caso de los mandamientos de Dios. Entonces llega el tiempo en que viene Dios y las juzga. Las juzga, hermanos. Versículo 28 al 32. Leamos el versículo 28 al 32. ¿Por qué decís qué es de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, por cuyas sendas no negaréis, que el malo es reservado para el día de la destrucción? Presentados serán en el día de las iras. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será él a los sepulcros, y en el montón permanecerá. ¿Por qué nunca se enseñan estas cosas? Estos versículos misteriosos, hermanos, enseñan la acción de Dios sobre los hombres, sobre las ciudades, sobre las naciones. Y se cansa de decir que Dios se ha cansado a lo largo de la historia de enviar juicios sobre las naciones y sobre las ciudades. ¿Cuántas veces Dios en su ira no les reparte dolores? Exactamente, hermanos. Job capítulo 12, versículo 21 al 25. Y aquí está otra cosa que ya lo hemos visto, pero que tenemos que repasar. Job capítulo 12, versículo 21 al 25 dice así, presten atención. En Job capítulo 12, versículo 21 al 25, también habla de una acción de Dios que ya la conocen. Todos los hermanos que vienen estudiando esta serie ya la conocen, pero tenemos que volver a explicarla. Versículo 21, noten de la acción de Dios, hermanos. Noten de la acción de Dios. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y enflaquece la fuerza de los esforzados. Está hablando de la acción de Dios. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones o las gentes y Él las destruye. Él esparce las gentes y las torna a recoger. Y noten, esto es lo que le está pasando, hermanos, ahora a Chile. Noten el versículo 24 y 25. Él quita el seso de las cabezas del pueblo de la tierra y háceles que se pierdan vagueando sin camino. Van a tientas en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Yo veía que los dirigentes del pueblo chileno no sabían qué hacer, hermanos. No sabían qué hacer. Y que Argentina no se alabe mucho, ¿no? Porque Argentina también se está portando mal y está despreciando los mandamientos de Dios. Hay mucha corrupción en Argentina. La influencia católica está corrompiendo la moralidad de muchos, apartándolo de los mandamientos de Dios. Argentina está menospreciando los mandamientos de Dios. Argentina no está guardando el día sábado como Dios lo ha establecido. En cualquier momento nos va a llegar a nosotros. Cada vez Argentina está más cerca de sufrir calamidades más fuertes. Esta vez hemos tenido un terremoto a la par, hermanos. Preparémonos para lo que pronto vendrá. Y hermanos queridos, Evangelismo, página 24. Ya la conocen esta cita, pero les quiero explicar algo. En el libro El Evangelismo, página 24, hermanos, habla de los agentes invisibles de Dios. En el Evangelismo, página 24,
habla de los agentes invisibles de Dios y dice así, hermanos, dice así. Resulta que cuando hoy estaba escuchando el noticiero, dijeron que, porque acá hemos tenido en Argentina también sismos, hemos tenido en Tucumán, en Salta, en San Juan y también en Jujuy, pero se dijeron de que el sismo que ha habido en Tucumán, en Salta, en Jujuy y en San Juan no tenía nada que ver con el terremoto de Chile. El de San Juan no tenía nada que ver con el terremoto de Chile. El que sí tenía que ver era el de Mendoza, porque está cerca, y como que ha habido réplicas que han venido para acá, pero el de Tucumán, Salta, Jujuy y San Juan no tenía nada que ver. ¿Y por qué no tenía nada que ver? Los mismos medios de prensa daban a entender que no tenía nada que ver, que otra cosa es el terremoto que ha ocurrido en Chile y otra cosa es lo que está sucediendo acá en Argentina, lo cual te demuestra y te tira por tierra el fundamento de los escépticos, los científicos escépticos que dicen, no, son simples réplicas. No eran réplicas. Lo que ha acontecido acá en Argentina no fueron réplicas, eran otra cosa muy distinta. ¿Y saben lo que nos muestra eso? Que no era una causa natural. Si hubiese sido una causa simplemente natural del movimiento de las placas tectónicas, hubiéramos dicho, bueno, en Argentina ha habido un sismo porque allá en Chile hubo un sismo y se han ido corriendo y se ha producido una onda. Pero dicen los expertos que no tenía nada que ver. Una cosa es el terremoto que ocurrió en el país de Chile y otra cosa son los terremotos que ha habido acá, como por ejemplo en Salta, que ha sido 6,1 grados y que ya murieron 2 personas. Lo cual te demuestra que no son causas naturales sino sobrenaturales. Y aquí es donde yo les quiero leer la cita de los agentes invisibles antes de que se me vaya la idea. Dice en la página 24 del Evangelismo: se me pide que declare el mensaje de que las ciudades están llenas de transgresión y pecaminosas. Entonces yo también declaro, y todo lo que yo predico, y si algún día me llevan a juicio, a tribunales, hermanos, yo voy a decir que predico lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía, que son los libros de mi religión. Yo nunca he inventado nada. Yo predico lo que me han enseñado, lo que está en la Biblia y lo que está en el Espíritu de Profecía. Y si Elena de Huay lo explicaba, yo también lo explico como lo explica ella. Fíjense, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Y noten, y aquí es donde quiero llegar, sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como nada. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Si yo me baso en lo que dice acá, que dice, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra, entonces, ¿qué podemos esperar después de esto? Que vengan más. Si yo me baso en el escrito está, tienen que venir más, y van a venir cosas peores. Y dice, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Y si bien es cierto, ya hemos leído esta cita, pero me gusta repasarla y mostrarle otras cosas nuevas que descubro en la cita. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo.
Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios, y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Aquí muestra que por un lado van a acontecer allá terremotos y por otro lado van a acontecer acá, y que no tiene que ver con que sean réplicas. Son los agentes invisibles de Dios que están causando destrucción. Sí, Bernardo, ¿querías decir algo rapidito? Sí. 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 Claro. La naturaleza, hermanos, es sierva de Dios. La naturaleza es un agente de Dios. La naturaleza está bajo la dirección de Dios. Dios, hermanos, dirige toda la naturaleza. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, aquí habla de los agentes invisibles de Dios. Y ahora noten la página 25, hermanos. En la página 25 del Evangelismo dice así: estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una de las más asombrosas escenas. En una visión de la noche, yo estaba sobre una altura desde donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios grandes y pequeños se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. ¿Acaso no estaban en pleno festival de Viña del Mar? Y para este lado de Argentina, en Mendoza, estaban realizando la fiesta ¿de qué era? La fiesta del sol. No sé qué era eso. En plena jarana, hermanos. Fiesta del día del sol, festival del sol, algo así, y de pronto salieron de vuelo todos corriendo con el terremoto, hermanos. Fíjense, dice así, hermanos, dice así: los edificios grandes y pequeños se derrumbaban, los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas, y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaba el espacio. Pero noten lo que sigue diciendo, hermanos: los ángeles destructores enviados por Dios, noten, los ángeles destructores enviados por Dios estaban obrando un simple toque, y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los tenían por resguardados de todo peligro, quedaban reducidos a un montón de escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente no me sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios se hubiese agotado y hubiese llegado el día del juicio. Entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Presten atención. Entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo
que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente en las ciudades grandes. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo o menoscabo de su ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Aunque terrible, las escenas que pasó ante mis ojos no me hizo tanta impresión como las instrucciones que recibí en esa ocasión. Y presten atención. El ángel que estaba a mi lado declaró que la soberanía de Dios, el carácter sagrado de su ley, noten, el carácter sagrado de su ley, deben ser manifestados a los que rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de Reyes. Los que prefieran quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos, a fin de que, si fuere posible, lleguen a percatarse de la culpabilidad de su conducta. ¿Se dan cuenta? Y la página 26 dice, hermanos, dice así: en todas partes hay hombres que debieran ocuparse en el ministerio activo. Por eso es que este es un mensaje que yo le envío a todos los adventistas que me escuchan en todo el mundo. No es algo que los diga yo, es algo que dice el Espíritu de Profecía. Evangelismo, página 26. En todas partes hay hombres que debieran ocuparse en el ministerio activo y dar el último mensaje de amonestación a un mundo caído. Aún no se ha realizado la obra que desde hace mucho tiempo ha debido llevarse a cabo para ganar almas para Cristo. Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías, que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. ¿Cómo? ¿Cómo? Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías, que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. ¿Quién iba a pensar que un mes después aproximadamente del terremoto de Haití le iba a tocar la suerte a Chile? Y eso sin contar que anoche hubo terremoto en Japón y partes de China y en Filipinas. Eso sin contar, ¿no? Sin contar eso. Dice así, hermanos: se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías, que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. ¿Cómo? A ver, ¿he leído bien? Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Pero ¿quién pone en el cumplimiento de esta obra el celo sincero que Dios requiere? Noten lo que pregunta la hermana White. Pero ¿quién pone en el cumplimiento de esta obra el celo sincero que Dios requiere? Hermanos, no vamos a leer Joya de los Testimonios, tomo 2, porque ustedes ya la conocen. En Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64, es famosa esa cita. En Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64, a ver, leamos un poquitito. Bajo el título que se llama Dios llama a cuenta a las naciones. Dice así: con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia. Y noten que Dios es amor, hermanos. Dios es amor.
mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira, tal como lo dice Job capítulo 9, y Job capítulo 18, y Job capítulo 21, y Job capítulo 12. ¿O no? Dice así, hermanos: pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época, las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aún de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se entiende la verdadera piedad y la santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Y está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón a la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto más se la desprecia y desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. Ya saben lo que va a pasar contra la ley de Dios. La crisis se está acercando rápidamente, y díganme si no. Díganme si no, hermanos. Y los hermanos que me están escuchando ahora en diferido, díganme si no. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Lo hará prestamente, hermanos. Y aquí es donde yo me siento contento. Porque gracias a Dios, ustedes han venido a estudiar acá en esta clase. Han venido a estudiar. Y yo les hago una pregunta, seamos sinceros, ¿somos muchos los que estamos estudiando o somos pocos? Somos pocos en comparación de tanta cantidad que hay en la iglesia. Y a mí me duele, hermanos, ¿saben lo que me duele y lo que me hace enojar? Que hay hermanos que los hemos invitado para que vengan a estudiar, pero no, tenían que ir al cine, tenían que ir a cenar, tenían que ir a la confitería, tenían que salir de jarana hoy. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Casi 300 muertos en Chile y se sigue contando, hermano. Y hay, no, que quería salir uno con el chico que le gusta, otro con la chica que le gusta. Los otros que tenían la oportunidad de estudiar no, porque tenían que ir al cine, porque tenían que ir para aquí, porque tenían que ir para allá. Hermano, ¿qué está pasando?
ténganlo por seguro que esos no van a recibir la lluvia tardía. Yo no digo que hay que ser fanático. Ustedes me conocen y saben que a mí no me vengan con fanatismo porque no me gusta. Pero por lo menos sacrifiquen este sábado en la noche, estudien. Este fin de semana oren y el otro fin de semana salgan a comer pochoclo. Pero ahora no, quédense acá. Presten atención. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. ¿Será que lo que yo estoy predicando es porque así lo vemos? ¿Qué veo yo, hermanos, según el Espíritu de Dios? Yo veo peligro inminente, hermanos. Dice así: los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. Pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Y noten, hermanos, por favor noten, estoy un poco cansado de tanto hablar, pero por favor presten atención a lo que sigue diciendo la página 64. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más específicamente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Hay gente que yo le he invitado a que estudiar, pero no, porque tienen que hacer esto, porque tienen que hacer aquello. Háganlo mañana, o háganlo el otro fin de semana. ¿Qué? Porque vengan 1 hora y media a estudiar para perder el gran tiempo. No porque tenían que hacer otras cosas, que tenían que limpiar esto, que tenían que lavar aquello, que tenían que estudiar, que tenían que hacer, que tenían que salir, que tenían que ir al cine. Yo oro por estos hermanos, y hay un montón de hermanos que en vez de ponerse a orar por estos hermanos y estudiar la Biblia, ya están pensando en salir a comer la hamburguesa, la pizza. Yo no digo que esté mal, hermanos. Yo también quiero salir por ahí a comer algo, no es pecado, pero ¿por qué no dedicamos primeramente las cosas a las cosas de Dios? ¿Por qué no nos ocupamos primeramente de las cosas de Dios? ¿Por qué no nos sentamos a estudiar primeramente lo que las profecías tienen que decir para nosotros? ¿Qué nos vamos a morir porque hoy no vayamos al cine esta noche? Conste que no es que yo estoy diciendo que tengan que ir al cine, lo pongo en un extremo, como hablando entre comillas. Nadie se va a morir porque no salga de Harán esta noche. ¿Por qué, hermanos, no estudiamos la palabra de Dios ahora que hay tiempo, ahora que se puede? Presten atención, hermanos, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y que se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Hermanos, y si siguen leyendo van a ver de cómo la misma iglesia adventista está mal y cómo son pocos los fieles y es pequeño el grupo que se mantiene en la luz dentro de la iglesia adventista. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. En Lucas capítulo 21, y yo ya estoy quedando ronco de tanto hablar, hermanos,
Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, y por eso es que estas clases duran cerca de 2 horas, hermanos, porque hay que explicar todas estas cosas. En Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, dice así: mirad por vosotros mismos. ¿Por qué dice, hermanos, que miremos por nosotros mismos? Porque va a haber gente que por no haberse preparado se perderá. Y también va a haber gente que se salvará, pero que por no haberse preparado lo suficiente, Dios ve que no van a poder soportar el tiempo del fin y los llevará al descanso. ¿Se entiende el concepto? Bien. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36. Velad pues orando, y este es el versículo que más me importa, el versículo 36. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar de todas estas cosas que han de venir. Noten, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Salmo 46, vamos al Salmo 46. En el Salmo 46, hermanos, versículo 1 al 3. En el Salmo 46 se nos da otra promesa maravillosa, hermanos. Hay que orar, oren mucho para que seamos guardados. Hay tantas calamidades, tantas catástrofes, tanta violencia, tantos accidentes, que tenemos que pedirle a Dios que nos guarde, hermanos. En el Salmo 46, versículo 1 al 3 dice así, y yo les pido que se aferren de esta promesa, hermanos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice? No temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Por la braveza de Dios, hermanos. Pero nosotros no temeremos porque estaremos confiados en Dios. Salmo 91, rapidito, hermanos. Salmo 91. En el Salmo 91 dice, Salmo 91, versículo número 5 al 12 y versículo número 15. Salmo 91, versículo 5 al 12 y versículo 15. No tendrás temor. El verdadero cristiano no tiene temor, está confiado, hermanos. Pero me contaba la hermana Cecilia Heredia, que estuvo hablando con su mamá allá en Salta, y dice que la madre le contaba que cuando se dio acá este sismo de 6,1 grados en Salta, dice que toda la gente ha salido corriendo afuera, y dice que la gente lloraba, hermanos, y venía la gente llorando acá en Salta. Hoy hablé con Cecilia Heredia por teléfono y me dice que ella estuvo hablando con su mamá y que la madre le contaba que no sabían qué pasaba. La gente salía llorando por las calles porque se había asustado. Noten cómo la gente que no lo tiene a Jesús en su corazón teme de más. En cambio aquí me está diciendo todo lo contrario. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Y noten lo que dice el versículo 7. Noten lo que dice el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero siempre y cuando te hayas preparado, a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa ¿de quién? De los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Versículo 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Hermanos queridos, quiero concluir este estudio diciéndoles algo. Esto que ha acontecido en Chile ha producido reacción internacional y también reacción mundial. Si yo me baso en lo que dice, hermanos, en lo que dice Evangelismo, página 24, 25 y 26, significa que otras calamidades se van a suceder. Y acuérdense lo que yo prediqué cuando enseñé lo de Haití. Ahora se ha cumplido lo de Chile. Y yo pregunto, ¿qué es lo que sigue después? ¿Qué es lo que viene ahora? Oren, velen y oren, que sean tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de toda la tierra. Entonces, hermanos, aferrémonos de Jesús. No tengamos miedo como tienen miedo las otras personas que no tienen a Cristo. Nosotros tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos convicción. Cristo nos protegerá, mandará a sus ángeles que nos cuiden. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Plaga no tocará tu morada, si realmente haces de Cristo tu defensa. Hermanos queridos, este es el momento de buscar a Cristo. Este es el momento de aferrarnos completamente a Él. Pero estoy hablando de una experiencia personal. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de empezar a ejercer fe realmente en Cristo como tiene que ser y a orar a Dios como realmente tiene que ser. Dios te ha mostrado lo que ha de venir en el futuro. Te lo ha mostrado tanto por la Biblia como por el espíritu de profecía. Y ojalá que ahora nosotros, hermanos, podamos con estas cosas que están aconteciendo velar y orar y ponernos a trabajar y no estar de vagos, porque no tenemos que estar de vagos. Hay que trabajar por la salvación de las almas. Tenemos que trabajar, hay que continuar haciendo la obra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y que realmente podamos aferrarnos de Jesús. ¿Qué le parece si para terminar hacemos una oración de rodillas? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta clase más que hemos podido estudiar. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y te pedimos por favor que todos los hermanos que nos están siguiendo por internet o que nos escuchan en este momento por diferido, realmente, Padre, puedan animarse a hacer tu obra, animarse a predicar, animarse a formar grupos pequeños y clases bíblicas. Tócales el corazón a ellos, por favor, Padre, tócales el corazón y que realmente se despierten. Te lo pedimos todo en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.